Les agradecemos, realmente le damos muchas gracias. And Holly, I'll be translating for you and we'll be back and forth. Voy a estar traduciendo para ella, vamos a estar ahí hablando, yo traduciéndole. Estamos en un tiempo único. We're in a unique time of crisis, and it's I know I mean, we talk about it every day. We hear it in the news every day. Lo escuchamos en la noticia. Estamos en un tiempo muy tremendo. If you can tell us a little bit about like a summary of your program, so that people that is listening to us, they would know what we're going to talk about. So do a little summary of the program, and then we'll get into what we have prepared for today. So Okay. how's that? Okay, thank you, Jose. So the Parents as Teachers program at Eastern Idaho Public Health serves families that have children that are 0 to 5 years of age. El programa en nuestra agencia sirve a familias con niños que tienen edad de 0 hasta 5 años. We provide home visits for families, so we're able to go into families' homes and help them with the most important job of all, and that is being a parent. Ellos van y proveen los servicios y les asisten en la tarea de ser padres, y lo hacen directamente dándoles entrenamiento y clases en sus propios hogares. We provide health screenings for children, developmental screenings so that parents have an idea about how their children are developing, and we also provide that critical component of support for a parent, because parenting is a really tough job. Les proveen una prueba de cómo sus hijos están desarrollando, y les dan una vez más pruebas para que ellos vean, porque el ser padres pues es una tarea muy dificultosa. And we know that much more right now in this crisis. Aún sabemos que es la tarea de ser padres en este tiempo donde está el COVID-19, COVID-19 alrededor del mundo. We know that it's a tough job, even so more now that we have this crisis. What is going on? What is going on in families and kids, and this past month seems like
our lives have changed. Parece que nuestras vidas han cambiado en este mes pasado. ¿Qué está pasando? Díganos qué está pasando. Oh, definitely lives has changed, Jose. La And vida definitivamente ha cambiado. some of the biggest things we've seen is now the changes for children include they're isolated from maybe schools or daycares that they attended. Uno de los cambios que hemos visto donde los niños se han apartado y los han apartado de las escuelas y de los cuidados de niños, de los daycares donde los niños van a ser cuidados. Parents have become the main teachers of their children in terms of the academics. En otras palabras, los padres han venido a ser los principales maestros aún en las cosas de la escuela, de la academia. And also, we're not able to gather with our family, our friends, our congregations of faith, and Ah, people in our community. Perfecto. Dice ella, no nos hemos podido reunir como familias. En otras palabras, hay definitivamente ese desafío del aislamiento por quedarse en casa, el cierre de las escuelas y, bueno, el no poderse reunir con los familiares, amigos, las comunidades, las iglesias y todo ello. Entonces, definitely, it's a time of uncertainty. Yes, a very big time of uncertainty and sometimes even fear and anxiety, especially for young children, not knowing about what's happening, but knowing that it's different. Sí, dice ella, específicamente para los niños que realmente no saben lo que está pasando y pues les crea este estrés, esta confusión. Yes, and also we can't forget that there's been a loss of employment for some families. Tampoco podemos olvidar que ha habido pérdida de empleo para muchas familias. Yes, and that's affecting all of us. It's affecting everyone in the community in some way. And so we know that it is going to affect children. Y esto ha afectado a muchas familias en la comunidad y por supuesto sabemos que va a afectar a muchos niños, a muchas familias. Ahora, en tiempos de pérdida y de incertidumbre y de cambio, in these times of loss, uncertainty, change, how the children, how are they affected? How can you say that they are really, in other words, what is going on in their lives? If you can explain to us, si nos puede explicar qué es lo que está pasando en la vida de los niños. When there is uncertainty and change, parents could see some of the following things with their children. Cuando hay estos cambios, esta incertidumbre, estas son las cosas que los padres pueden ver en los hijos. They could see sleep disturbances. Pueden ver trastornos en el sueño, en el dormir. They may see behavior changes, such as all of a sudden the child may really want to be close to the parent physically and emotionally. Dice que hay cambios tales como los niños sienten este sentimiento de querer estar cerca de los padres, de querer abrazarlos, de que estar solamente con ellos. Parents may see increased crying and sometimes behavior changes such as outbursts or meltdowns. Los padres pueden ver un cambio, los niños llorando un poco más, a veces haciendo berrinches, a veces teniendo este tipo de actitudes de llorar. And let's face it, children are having more screen time, which can influence behavior. Y una de las cosas que tenemos que enfrentar es esto, que los niños están pasando más tiempo frente a las pantallas en estos tiempos y eso les hace cambiar su comportamiento. Parents shouldn't worry too much about the screen time if it's intentional and has to do with their schoolwork. Los papás, dice que ella, que no se debieran de preocupar mucho cuando se trata de que están frente a la pantalla por causa de la escuela. But if it's just screen time where there is no purpose, then it really can impact children's behavior. Pero si están pasando mucho tiempo frente a las pantallas sin propósito, es donde puede traer un gran impacto a los niños. Yes, I agree with that, and I know that these patterns, we've seen them. I've seen them in my own grandchildren. Las he visto este tipo de comportamiento aún en mis nietas. Entonces, cuando surgen estos desafíos para los padres, cuando vienen este tipo de retos, when these challenges and these needs come, what can the parents actually do? What is there something that you're telling the parents right now, counseling with people about what they can do? ¿Hay algo que usted le puede decir a los padres acerca de lo que pueden hacer cuando todo esto sucede?
Yes, I'd like to share 3 simple things that parents can do that can help them. And I Quisiera compartirles 3 cosas simples que los padres pueden hacer con ellos. and I call them they're being called the 3 R's. Ellas son llamadas las 3 R's. Yes, and the first one, of course, is to reassure children. Y la primera es reasegurar a los niños. Yes, reassure them that they are safe and protected. Reasegurarles que están seguros y que van a estar protegidos. Let them know that you will care for them. Déjeles saber que usted va a tomar cuidado de ellos. That is really the parent's primary job, is to care and nurture and protect children. Porque el primer trabajo de un adulto es proteger, es cuidar y es cultivar a los niños. Yes, and also acknowledge to them that the COVID-19 is scary. También dejarles saber que sí, el virus COVID-19 pues asusta. Yes, but there's things that their family can do. Sí, pero hay cosas que la familia puede hacer. Focus on the things you can do, like wearing a mask and washing hands. Enfóquese en las cosas que usted puede hacer, como usar una máscara, lavarse las manos. Yes, this way children understand that even though they can't control what's happening because of COVID-19, De esta manera, los niños pueden entender que aunque no pueden controlarlo por lo que está pasando por causa de este virus, they can control what's happening in their family. ellos sí pueden controlar lo que está pasando en su familia. Yes, listen to public health officials and community leaders and follow the guidance. Escuche a los oficiales de salud pública, a los líderes gubernamentales en sus guianzas. Yes. So the second R after reassure is routines. La segunda R después de reasegurar es rutinas. And routines are very important because routines help children feel safe. Estas son muy importantes porque le ayudan a los niños a realmente sentirse seguros. So even when at home it may feel like there's no routine at all, everything is very irregular. Aunque se sienta como que en casa no hay rutina, como que todo es muy regular, Parents can establish bedtime routines los papás pueden establecer el tiempo de irse a la cama, and sleep routines las rutinas de dormir and also routines for their schoolwork. y también para la rutina para el tiempo de estudio de escuela. And don't forget routines for having fun as a family. Ahora, no se le olvide tampoco las rutinas de tener diversión como familia. Yes, take a walk together. Sálgase a caminar juntos, Make music together, hagan música juntos, and even have a dance party at home. aún hágase un bailecito ahí todos juntos. Yes, anything you can do that your family enjoys will alleviate some of that stress. Todo lo que pueda hacer, que juntos puedan aliviar todo este estrés, toda esta presión. Also, let children have a chance to help organize things in the home. También denle oportunidad a los niños de organizar cosas en la casa. And that could mean organize like what the family is going to eat, planning a menu. Y esto puede ser el organizar un plan para ver lo que la familia va a comer. Es como tener un menú. Or organize what things are going to happen during the day. O también puede ser organizar las cosas que van a hacer juntos durante el día. Routine allows children and us as parents to really focus La rutina le enseña a los hijos y también a nosotros los padres a enfocarse on what we can on what we can control en aquello que nosotros sí podemos controlar. instead of what is happening around us as a result of COVID-19. En vez de solamente reaccionar a lo que está sucediendo alrededor de nosotros por causa de el COVID-19. And just one other thing I think it's important to think about, Jose, Y una otra cosa que es realmente, José, importante pensar is to think about the loss that's happened for families. es la pérdida que hemos sufrido como familia. And you're right, because it's like a mourning. It's like being mourning, you know? Es como estar de duelo. Es como que alguien se murió. Yeah. Es como que perdimos a un ser querido. Yes, it is mourning. That's exactly what it is. Mourning what we used to do a month ago and what we're doing now. Sí, estamos condoliéndonos de lo que hacíamos, por ejemplo, el mes pasado y ahora ya no lo podemos hacer, ya se fue. Yeah. But along with that, I think families can look for good things that are happening too. Aún con eso, las familias también podemos disfrutar y podemos reconocer cosas que son buenas que están pasando también. They have more one-on-one time with their children. Tenemos más tiempo uno a uno con nuestros hijos.
They can teach their children that their family is resilient. Podemos enseñarle a nuestra familia que, a la gente, a nuestros hijos que la familia es fuerte, Yes, we can go through hard things. que podemos atravesar cosas y tiempos difíciles. Also, a chance for parents to share family stories with their children. También es un tiempo para que los padres podamos compartir con nuestros hijos historias de familia. Yeah, that gives children a lot of power and a lot of peace. That is powerful. Eso es poderoso. Y toda esta información es muy, muy importante. All this information is very important. Thank you again, Holly, for sharing this with us. Muchas gracias, Holly, por compartir esto con nosotros. Now, I know that I don't know, is there something else that you wanted to add to There was that? only one other little thing. Realize that when children have those big emotions that come because of fear and anxiety, Right. Hay un momento en que los niños tienen estas emociones por causa del miedo y la ansiedad que vienen. realize the power that a parent has to be present, Ahora, dese cuenta del poder que tiene un padre de realmente estar presente en esos momentos. listen to their children, Escuche a sus niños and then acknowledge how they're feeling. y reconozca cómo se están sintiendo. I was gonna say now in April is the month of prevention for abuse, for child abuse. En abril es el mes de la prevención del abuso infantil. If COVID-19 wasn't here, we would be talking something else. But what do you want to focus on this month other than COVID-19 and then keeping our children safe? ¿En qué se quieren enfocar ahora manteniendo a nuestros hijos en medio del COVID-19? What other areas and what are you guys doing as an organization, as a program within the Eastern Idaho Public Health? ¿Qué están haciendo como programa dentro de lo que es la Agencia de Salud Pública del Este de Idaho? Child Abuse Prevention Month looks very different this month. Ahora este mes esto se mira de una manera muy diferente. Yes. We would be out in the community talking about it. Hubiéramos estado allá afuera en la comunidad hablando acerca de la prevención del abuso infantil. But we're trying to focus on helping people realize Pero ahora estamos enfocándonos en ayudar a las personas a realizar that there is a lot of power in one person protecting children. que hay un gran poder en un adulto al proteger a los niños. Yeah. So we want to remind parents at this crucial time Le queremos recordar a los padres en este tiempo crucial to protect children by monitoring que protejan a los niños al estarlos cuidando, what and who children are spending their time with. con qué y con quiénes los niños están realmente pasando su tiempo. We want to minimize every opportunity Queremos minimizar cualquier oportunidad for abuse to happen. para que no suceda abuso. Realize that if a parent has concerns about abuse, Realice que si algún padre tiene preocupaciones por causa del abuso, they can reach out to resources. siempre hay recursos que pueden adquirir. Yes, here in Idaho Falls, Aquí en la ciudad de Idaho Falls it is the Center for Domestic Violence and Sexual Assault, es el Centro para Violencia Doméstica y Asalto Sexual, or else they can reach out to Health and Welfare o también pueden al Health and Welfare through the Idaho Care Line, which is 211. a través de la línea telefónica 211, que es la línea de cuidado de Idaho. And they offer those services and resources in Spanish. Y le ofrecen todos esos recursos y ayudas en español. Perfecto, ¿no? Pues realmente me quedé, I paused a little bit because I know a lot of people don't know about these services. Sé que pausé un poco porque sé que muchas personas no conocen acerca de estos servicios. Entonces, si usted necesita ayuda, usted puede, and I also was going to tell them that they could also call us, call the agency. Usted también puede llamar a la Agencia de Salud Pública del Este de Idaho. I don't know if you have it. At top of my head, I forgot the number. I know it's 525-3310. I think it's 3310. Yes. If not, I'll correct it. Entonces, usted puede también llamar a la Agencia de Salud Pública. Le podemos ayudar. Hay gente que habla español y nosotros lo vamos a dirigir ahí con las personas correctas. We're going to direct people with the correct resources if they need to get in touch with us. Is there anything else that you would like to share with us at this time? I would just like to say thank you for the opportunity to talk with you today, and that
Families are the most important thing for children, and if the family is able to support the child will thrive. Dice ella, lo que quiero decir es, las familias son muy importantes para los niños y si podemos ayudar a las familias a que los niños estén protegidos, cuidados, los niños van a poder prosperar, van a poder salir adelante. Holly, thank you so much. I cannot say enough. Thank you for being here, and we're so grateful that you could come and talk to us on these matters. Estamos tan agradecidos, no podemos decir gracias lo suficiente del que usted haya venido y nos haya hablado acerca de estas cosas. Realmente le agradecemos mucho. Thank you, Jose. All right. Well, para todos aquellos que ya me iba a agarrar hablando en inglés, pero para todas las personas que nos están escuchando, una vez más, si usted necesita más información, si usted necesita saber cómo le podemos ayudar, póngase en contacto con nosotros. Recuerde, siempre el teléfono aquí es de su servidor, es el 208-716-0784 y puede enviarnos sus preguntas, sus comentarios a la página de nuestro programa Un Nuevo Comienzo Radio. Nosotros estamos muy contentos de poder pasar este tiempo con usted y llevarle toda esta información que durante esta crisis pues es de mucha ayuda. Así es de que a todas las personas les agradecemos y pues vamos a terminar este programa de esta manera con este canto y regresamos, ya no vamos a regresar, pero regresamos el domingo a las 10 de la mañana con más información. Esté pendiente porque vamos a tener nuestro servicio que va a ser en Drive-In. Así es de que esté pendiente en nuestras páginas Iglesia Centro Evangelístico Un Nuevo Comienzo Radio y también ahí en la de su servidor José A. Favela. Se despide usted, su amigo y servidor, el pastor José Favela, deseándole muchas bendiciones. Hasta la próxima. All right. Oh, let me just finish up here.